Alguien me preguntó una vez cuántas veces necesito perdonar a alguien que me hizo algo que me dolió o a alguien que me hizo algo que me hizo mal. Yo abrí la Biblia y presenté Mateo 18, 21 y 22. De paso, abre ahí tu Biblia y lee conmigo lo que dice la palabra de Dios. El texto dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano, aquel que peque contra mí? Y Pedro pregunta: ¿hasta 7? Verso 22, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Cuando Pedro se le acercó a Jesús para hacerle esta pregunta, el contexto bíblico que se presenta es: Jesús está hablando acerca del perdón. La pregunta de Pedro fue pertinente: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano cuando peque contra mí? Pedro ya tenía una respuesta armada y entonces le dice: Jesús, hasta 7 veces. En realidad, Pedro fue bondadoso, Pedro fue bueno, porque lo que ellos conocían para aquel momento era: perdona hasta 3 veces. Y Pedro estaba dando un poquito más que el doble. Sin embargo, Jesús aprovecha este momento y da un mensaje pedagógico muy fuerte. No es 3 veces, no es 7 veces que debes perdonar. Jesús dice 70 veces 7. No es un número exacto de cuántas veces debemos perdonar. El resultado de esa cuenta, si tú haces esta cuenta, te vas a dar cuenta que es 490 veces. Así que después de eso, se acabó el perdón en la vida de una persona. ¿No podemos perdonar más? No. El mensaje de Jesús no era literal, sino una representación del comportamiento en relación con nuestro estilo de vida. Lo que Jesús estaba enseñando acerca del perdón es algo que está presente en el camino del cristianismo y debe estar presente en nuestra forma de vivir, en nuestra vida cotidiana. Porque este mundo está lleno de pecado. ¿Quién no ha sido herido o lastimado alguna vez? En nuestro caminar tenemos cicatrices de todos los tamaños. Pero el problema no son las marcas, son las heridas abiertas que insisten en no sanar. El dolor en un pasado sin perdón es dolor en el presente. El hecho que abrió la herida en el corazón puede haber sido hace años, pero como no se cerró, no liberó el perdón. Esta situación se arrastra cada día en la vida de una persona hasta el presente. Es por eso que hay muchas personas que son perseguidas por su pasado y por la falta de perdón. Es que perdonar significa olvidar. Ahora, ese olvidar no es tener amnesia, es liberar el perdón, es dedicarnos a pensar en darle la oportunidad a las otras personas, es aprender a olvidarnos del sufrimiento del pasado y concentrarnos en la restauración del futuro, en la cura del futuro. Por eso el perdón no está en el terreno de los sentimientos, sino en el terreno de la decisión. Aprender a decidir perdonar. No es encender un interruptor y parece que el perdón se viene de repente. Es un proceso que comienza con una decisión y comienza con un milagro de Dios. El perdón no le da la razón a la otra persona, ni a ti una omisión, sino que el perdón libera. Quien perdona crece, quien perdona recibe el perdón, quien perdona se renueva para perdonar a alguien. Entonces no dependemos de que la otra persona acepte o incluso reconozca su falta. Perdonar depende en primer lugar de nosotros. Es algo que está bajo nuestra responsabilidad. El seguidor de Jesús llamado Esteban, por defender sus principios, fue injustamente apedreado. Pero la palabra de Dios nos muestra que Esteban no se quejó, no se dejó vencer por el enojo, por la ira.
llevó su mirada a lo alto y entonces él dijo, Señor, estoy viendo tu gloria. Por eso justo antes de morir, en medio de las piedras que estaban machucando su piel, que estaban destruyendo su cuerpo, él hizo una oración. Y fue en aquella oración donde le hizo un pedido a Dios. Fue en aquel momento donde él recibió su espíritu. Le dijo, Señor, recibe mi espíritu y perdona a estos asesinos. En Cristo podemos encontrar la naturaleza del verdadero perdón. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos hace tener el poder de perdonar a las otras personas. Es ese poder el que Dios quiere darte y a través del cual Dios quiere que tu corazón sea un corazón perdonador. Hoy quiero orar por ese milagro para ti, así que ahí donde te encuentras, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, perdonar no es fácil, pero entendemos que el perdón es necesario para nuestra propia restauración. Entonces, Señor, enséñanos a perdonar a aquellos que nos hicieron mal. Haz ese milagro en nuestras mentes, es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias por estar con nosotros. Y quiero decirte que aquí con nuestro equipo oramos por ti, así que gracias por enviarnos tus pedidos de oración también. Gracias por estar con nosotros. Te mando un abrazo grande y recuerda, lo dijo Dios en su palabra, entonces es verdad.